Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Listo. Bueno, entonces vamos a ir empezando. Ojalá lleguen los demás y si no, pues queda grabado, ¿verdad? Por si lo van a poner en la página. Muy bien, les empiezo a compartir pantalla para ver algunos conceptos. Empezando por lo que es la ética y responsabilidad socioambiental, ir entendiendo los conceptos. ¿Qué vamos a ver? La primera unidad que nos habla de ética y moral, la ética, el sentido de la vida y todos los puntos que vienen aquí de manera muy breve porque ya saben que ustedes tienen también la responsabilidad y el compromiso de buscar más información porque el tiempo aquí es muy corto y no podemos detenernos ni profundizar mucho en cada tema, además que estos temas en verdad traen mucha profundidad y mucha filosofía, entonces los vamos a tratar de hacer más cortos y más prácticos, ¿no? Empezando por entender qué es la ética. Yo creo que todos tenemos una idea de lo que es la ética. En este concepto encontramos que la ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional y emite un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. ¿Se entiende, no? Un poquito. Bueno, comentando sobre la ética, aunque un individuo puede valerse de su ética para cuestionar valores morales y estar en desacuerdo con determinados planteamientos, también a través de la ética puede apoyar y reflejar otros valores en su vida cotidiana. Es decir, puede enfrentarse a estos valores morales o apoyarlos. Muchas veces no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero pues nos enfrentamos a ciertas situaciones en las que tenemos que tomar esa decisión. En otras palabras, la ética es entendida generalmente como un ejercicio interno, teórico, cuyo fin es el de definir qué es lo que hace que algo sea moral. Es por esto que se le considera la ética como un estudio de la moral, o sea, la práctica exterior y compartida socialmente, o sea, lo que exteriorizamos de nuestros pensamientos, de nuestro sentir, de nuestra forma de actuar, o sea, lo que hacemos, lo que llevamos a la acción es lo que va a indicar si es moral o no, si es ético o no. Cuando hablamos, bueno, de la ética profesional, pues lógicamente primero hay una ética personal que la vamos a trasladar a una ética profesional, que es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo laboral mediante valores universales que posee cada ser humano. Aunque esta se centra en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Cuando hablamos de moral, también entendemos el concepto primero, que es el conjunto de valores y reglas definidas por determinado grupo o cultura. Esto es importante porque si hay valores universales, pero no en todas las culturas significan lo mismo o se le da el mismo valor. Hay culturas, ustedes lo saben, que denigran a la mujer, que la mujer es menos que un perro, y hay culturas en las que ciertas prácticas están permitidas y no se ven mal. Entonces también en la cuestión de ese conjunto de valores y reglas van a estar definidas por la cultura de ese grupo. Dice que es común a todos sus miembros, o sea, todos están de acuerdo y todos las practican. A lo mejor lo que hace una cultura no nos parece a nosotros, ¿sí? Pero esa es parte de sus valores como grupo, de las decisiones que tomaron, de lo que ellos creen que es lo correcto.
Entonces, siendo así, la moral es la que define cómo las personas deben comportarse en el medio social. Estas costumbres guían los juicios de cada individuo sobre cómo actuar, muchas veces de manera inconsciente, de acuerdo con lo que fue previamente aceptado como norma entre determinado grupo. Cuando hablamos de moral, las definiciones de lo que es correcto o incorrecto dependen del lugar donde el individuo se encuentra, de la tradición, la cultura, la educación y la vida cotidiana. Si una persona llega a tener un dilema moral sobre su forma de actuar, desafiando la moral establecida, puede encontrarse en un momento de reflexión ética sobre la moral de su sociedad. La moral es un patrón externo que puede ser proporcionado por instituciones, grupos o por la cultura a la cual pertenece un individuo. También puede considerarse un sistema social o una estructura para un comportamiento aceptable. La ética, a pesar de ser influenciada por la cultura y la sociedad, está conformada por principios personales creados y sostenidos por los propios individuos. Como les decía en un principio, es primero la ética personal que fue adquirida desde niños, lo que aprendimos, lo que vivimos, los ejemplos que nos dieron, lo que nos enseñaron, y de ahí parte de la ética personal hacia la ética que debemos implementar tanto en lo laboral como en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro comportamiento hacia los demás. Al entrar a este tema de ética y el sentido de la vida ciudadana, estuve leyendo muchas cosas muy interesantes que podríamos aquí detenernos bastante tiempo. De hecho, ahorita nos vamos a detener a contestar unas preguntas. Les quise poner esto para que más o menos nos quede la idea de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué relación hay entre la ética, el sentido de la vida y la ciudadanía? Pues tremendo, ¿no? Es demasiada el vínculo que existe entre estos tres conceptos, que tiene que ver mucho efectivamente en cómo nos comportamos y qué aportamos a la sociedad en la que vivimos. Entonces nos dice aquí el concepto que por lo general la ciudadanía se conceptualiza a partir de su dimensión política, asociada a los derechos civiles y sociales, adquiridos por los individuos y a la legitimización de un Estado en cuanto a su condición ciudadana. Sin embargo, es importante destacar su dimensión intersubjetiva en la que se crea una visión del espacio colectivo de toda la comunidad y en la que asumen individual y colectivamente responsabilidades y retos como parte de una sociedad. Es decir, es un proceso social que a través de la experiencia genera identidad y pertenencia ciudadana. Dos ingredientes que pueden marcar la diferencia entre un estado de bienestar colectivo o de inconsciencia ciudadana. El primero que asume con una ética incuestionable y con sentido de ciudadanía, y el segundo que limita, inmoviliza y consume, reforzando la importancia y la creencia en la externalidad. Quiero saber si quedó claro de lo que estamos hablando respecto a la ciudadanía, porque aquí vamos a, la relación entre esos tres conceptos, porque me gustaría que nos detuviéramos un poco aquí y comentáramos, ustedes me vayan contestando, haciendo una pequeña reflexión sin profundizar mucho, como una aportación nada más, una breve reflexión, ir contestándonos estas preguntas, ¿sí? Entonces empezaríamos como, ¿quiénes somos como país? A ver, ¿quién quiere participar? Todos vamos participando. ¿Quiénes somos como país? ¿Qué podríamos contestar aquí? A ver, ¿alguien? A ver, ¿quién me va a ayudar aquí? Faride. Mande. A ver.
Platícame. Pues no sé qué contestar. ¿Quiénes A somos ver. como país? Pues, ¿Quiénes somos como país? ¿Qué podemos decir? pues, A ver, ¿qué no se sé, te ocurre? Todos vamos pues, a participar. A ver, ¿qué se pues te como ocurre? país somos ta- todos los ciudadanos, todos los seres vivos, todos los que, que no, se me viene nada más a la cabeza, no sé cómo contestarlo. A ver, reflexiónalo. Ah, eh, no sé. Maestra, denos una pista, o sea, ¿en qué aspecto? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Enlazando los tres conceptos. Ética, sentido de la vida y ciudadanía. ¿Sí? ¿Cómo somos los mexicanos? Pues enfocándolo a ética, los que ya son profesionistas, ¿verdad? Muchas veces, pues no sé si esté correcta mi respuesta, voy a decir lo que pienso. Sí, así es, lo que piensas. Como ya enfocándonos a ética, pues algunos que son profesionistas, pues no la tienen, porque, por ejemplo, porque yo todavía no soy abogada, hay abogados que no actúan conforme a la ética y la moral, se puede decir, ¿no? Bueno, eso entiendo yo. Algunos tenemos la ética, otros no la tenemos. Eso entiendo. Muy bien, ahí va, que alguien más que me complemente la respuesta. Lo que dijo está muy bien, es el principio de lo que podemos concluir en esta respuesta. ¿Quiénes somos como país? Ella ya dio la introducción al tema. Y siguiendo con lo que ella dijo, ¿qué más podríamos decir? Si como persona, yo como abogado, no soy una persona ética, ¿y de ahí qué más sigue? ¿Qué puedo esperar de los jueces? ¿Qué puedo esperar del sistema judicial? Pues que haya corrupción. A ver. México, los mexicanos tenemos fama en el mundo. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, una disculpa, entré un poquito tarde por cuestiones de que no podía ingresar No te preocupes. al link. Sí, no te Pero preocupes. uno de los problemas que al no tener ética presentaríamos es pues que seríamos unos profesionistas corruptos, unos licenciados corruptos. ¿Y sí o no tenemos esa fama en el mundo? Sí, malamente. ¿Qué dicen de nosotros como país? O sea, ¿qué imagen damos? O sea, ahorita hay 1000 noticias en la televisión y podríamos hablar de muchas, ¿no? Podríamos traerlas como ejemplo. La política, los políticos, la justicia, ¿no? Entonces, ahí vamos relacionando mi ética personal con mi ética profesional y mi ética al servicio de mi comunidad, de mi sociedad, de mi país. ¿Qué soy capaz de hacer o de no hacer y que de qué manera va a afectar a los demás, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, más o menos entendemos cómo debemos de responder entonces, ¿quiénes somos como país? Hola, maestra, buenas noches. Buenas noches. Compañeras, compañeros, de verdad es un gusto poder nuevamente retomar las actividades. Y creo que, maestra, desde mi punto de vista, soy Lourdes Rentería. Sí, Lourdes. Desde mi punto de vista es una, creo, pregunta para reflexionar y creo que va más allá de el tema de qué somos como país en torno a las funciones que nos toca desarrollar
en uno de los ámbitos, digamos, profesional, y que por ahí podemos debatir mucho, ¿no? Y ahorita lo compartían en torno al ejercicio ético o no, en torno a las profesiones. Pero creo que quienes somos como país, pues somos un conjunto diverso, no solo de individuos ciudadanos de este país, sino que también es un conjunto de culturas y que con ello pues engloba también esas normas sociales que son más arraigadas y más interesantes en cuestión del análisis que podemos desarrollar en ella. Creo que la ética va más allá de una profesión, tiene que ver con una moral, tiene que ver también en esta parte, como lo decía ahorita, en cuestión cultural. Y siempre que escuchamos la palabra ética, es imposible no relacionarla con el ejercicio de la profesión, pero también tiene que ver con el ejercicio que tiene y radica también en cada ciudadano, ¿no? Que somos parte de este país, conformamos este país, y creo que es más profundo el análisis en torno a qué somos como país. Ese es mi punto de vista, maestra. Muy bien, excelente, excelente. Y ahora seguimos con la siguiente. ¿Hacia dónde vamos? Lo dije en un principio, son preguntas muy profundas o que deben de tener una respuesta muy profunda y que dan mucho a reflexionar. El tiempo no nos va a dejar hacerlo de esa manera, pero sí más o menos tener una idea, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Con todo lo que estamos viviendo. ¿Hacia dónde vamos? Fíjense, les voy a poner un ejemplo que ahorita pues lo tenemos en la mano, ¿no? ¿Qué pasó en cuanto empezó la pandemia con los medicamentos? Un precio elevadísimo. Así es. Escasearon para empezar, ¿no? Los escondieron para venderlos después carísimos. Una pastilla que te costaba 60 pesos, te la vendieron en 400 pesos. ¿No? Entonces, en algo tan simple como eso, simple lo menciono en cuestión de un medicamento, no en lo que estamos viviendo, porque no tiene nada de simple lo que estamos viviendo. Pero si con eso, con la salud, con el problemón que estamos atravesando, con lo del virus, se atrevieron a hacer eso. Entonces la pregunta aquí, ¿hacia dónde vamos? Relacionando la ética, el sentido de la vida, la ciudadanía. O sea, ¿hacia dónde vamos? Si con esos pequeños hechos, ¿no? En los que nos vimos en el inicio de la pandemia y otras muchas cosas, ¿no? Porque también empezaron a escasear ciertos productos y los vendieron más caros. Como las mascarillas, como el gel, como todo lo que empezamos a necesitar, ¿no? Para enfrentar esa situación. No encontrábamos. No encontrábamos, si se encontrabas, te la vendían al triple, al cuádruple del precio. Y andábamos tan desesperados que lo pagamos, además. Entonces, otra pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y más si nos metemos con cuestiones políticas, ¿no? Y de corrupción, y ¿hacia dónde vamos como país? Pues, desde mi punto de vista, el ser humano es muy egoísta y creo que sin ética, responsabilidad y moral habría mucho más problemas de los que ya tenemos, como es la corrupción, como usted ha dicho, o ese modo en subir los precios de medicamentos que antes eran pues muy baratos es un claro ejemplo de que el ser humano no es hermanable, por no recordar otro término, no es bueno con alguien de su misma especie.
o sea, ni siquiera tratan bien a los animales, no puedo esperar que traten bien a otro ser humano. Y he visto muchos casos y a veces digo que cómo es posible que vivamos y no, desde mi punto de vista no merecemos la tierra en sí porque matamos todo y no somos buenos. Ujú. Hay mucha gente que dice, y yo he leído, que el ser humano es bueno por nuestros antepasados animales, pero la crueldad es nuestra. Interesante, muy interesante. Ahorita me hiciste acordar que Sigmund Freud, el famoso psicólogo, decía que todos los seres humanos somos malos y que a veces somos buenos. Pero cuando llegó Abraham Maslow con su teoría del desarrollo humano, una teoría muy humanista, dice que no, que es todo lo contrario, que todos los seres humanos somos buenos y que a veces somos malos. Algo para reflexionar también, ¿no? Muy bien, gracias. Y seguiremos con qué valores compartimos como ciudadanos. Ok, maestra, nuevamente Lourdes Rentería, contestando a esta pregunta que hacía anteriormente, ¿Sí? ¿hacia dónde vamos? Sí, Desde mi está bien. punto de vista, creo que vamos hacia nuevos retos que nos habrán de generar una reestructuración. Si hablamos de un sistema y más en lo que va a ser de nuestra competencia, con el favor de Dios, cuando seamos ya abogados y abogadas, tiene que haber una reestructuración dentro del sistema necesario. Pero creo que lo más interesante en cuestión hacia dónde vamos es en una cuestión más de análisis y entendimiento en torno a función del comportamiento y la conducta humana, porque ahí creo que radica cualquier tema que podamos ver en cualquier área, ¿no? En cualquier disciplina. Entonces creo que vamos hacia nuevos retos y a mí en lo personal tengo 29 años y soy apasionada de los retos, inquieta y siempre manejo mucho optimismo en el sentido de que creo que el ser humano tiene la capacidad de poder adaptarse a toda situación y que pues la capacidad está en cada individuo, ¿no? En cómo afronta o cómo se apropia de todas las circunstancias que se estén enfrentando. Así es. Pero sí, en síntesis, vamos hacia nuevos retos. Ok, muy bien. Muy buena conclusión. ¿Y qué valores compartimos como ciudadanos? A ver, ¿qué valores? Pues debemos ser honestos, honestidad. ¿Pero lo estamos haciendo? O sea, Pues ¿ustedes sienten que no, realmente? no en totalidad, no en su mayoría. Como dice, lo estamos viendo, pues simplemente por la situación que estamos viviendo, lamentablemente nos damos cuenta de que estamos en una sociedad quebrantada, donde se han acabado muchas cosas. Lo comentan las compañeras y es una triste realidad donde pues solo nos preocupamos por el yo, independientemente de que pase con todos los demás. Y mientras que yo esté bien, que el río corra. Pero pues eso, ahí estamos viendo todo lo contrario. En lugar de valores, pues tenemos ya otras cosas, egoísmo, no somos leales con lo que nos inculcaron o con lo que Ajá. traemos. Fíjate, el otro día me estás haciendo recordar, me estaban platicando de un señor que tiene un negocio, salió mucho en el Facebook, a lo mejor es un negocio para arreglar zapatos. Y comenta que el que le renta su local, le fue a cobrar la renta todos estos meses que no se trabajó. Le decía, es que pues no tengo dinero, o sea, no he trabajado, ¿cómo te voy a pagar la renta? Pues yo no sé, le dije, me tienes que pagar íntegro.
O sea, si lo analizamos de lo que estamos hablando, pues, ¿qué vamos a decir? Tendríamos que haber llegado a un arreglo, ¿verdad? Está bien, el que renta también vive de eso y necesita el dinero. Pero ante una situación así, pues bájale, ¿verdad? De perdida. O ¿sabes qué? Te espero, dame una parte, te espero en la otra. O sea, de alguna manera, sacar esos valores que tenemos que compartir como ciudadanos. Todos nos vimos afectados a fin de cuentas. Entonces, llegar a un arreglo para, pues para que siga él trabajando, ¿verdad? Y yo seguirte rentando, porque pues si te vas, de todas maneras no me vas a pagar, de todas voy a salir perdiendo. Entonces llegar a una especie de arreglo, pero ¿cómo es posible ante esta situación tener esa actitud, no? Entonces de eso estamos hablando un poco. ¿Cuál es mi papel en esta sociedad y en esta ciudad? ¿Quién quiere participar con esto? A ver, chicos, despierten, participen. Les dije, es una materia muy reflexiva, así que tenemos que ir reflexionando desde ahorita. ¿Cuál es mi papel en esta sociedad y en esta ciudad? O si quieren contestar algunas de las otras, tienen la libertad de contestar algunas de las otras. ¿Qué tipo de país estamos construyendo? ¿He contribuido a configurar una cultura ciudadana? ¿Quién dijo yo? O en resumen un poco de todas las preguntas si quieren para no detenernos tanto. Bueno, se las voy a dejar de tarea, ¿no? Hay que hacer mucha reflexión sobre todo esto que estamos hablando, qué pasa con nosotros como ciudadanos, como sociedad, los valores, compartimos o no, tenemos en común valores, se supone que sí los tenemos, pero los llevamos a la práctica, ese es otro asunto. ¿Qué estoy aportándole yo a mi país? ¿Sí? Como sociedad, ¿qué tipo de país estamos construyendo? ¿Conocemos nuestros derechos y deberes como ciudadanos? Probablemente ustedes que estén estudiando derecho, pues sí los conozcan, ¿verdad? O yo también que estudié derecho los conozca, pero las demás personas los conocen. Yo normalmente le pregunto a muchas personas cuando inicio alguna clase, ¿has leído la Constitución? ¿Has tenido una Constitución en tus manos? Y la mayoría me dicen que no. ¿Sabes cuáles son tus derechos, tus garantías? No. Ni siquiera han tenido una Constitución en sus manos. Entonces yo creo que también de ahí parte esta cuestión, esta problemática, ¿no? Quizá de apatía, de no me interesa, no me importa, ahí se va, que ruede el mundo. Quizá un poco de eso tenemos los mexicanos, ¿no? En general. Muy bien. Maestra, Sí, disculpe, me quedo reflexionando. sí, También es muy buena pregunta esta de qué es lo que nosotros aportamos como ciudadanos, ¿no? Yo soy ciudadana, obviamente mexicana, sinaloense y orgullosamente fortense. Y es muy interesante en el sentido de que por ser sujetos acreedores de derecho o poseedores de derecho, hablando en cuestión constitucional, somos también acreedores a obligaciones. exacto. Y es muy interesante cómo hoy en día pues asumimos esas obligaciones no porque queremos, ¿no? Sino porque ya hay una obligatoriedad para nosotros cumplir como ciudadanos. Pero qué lamentable, ¿no? Que tiene que haber una cuestión que me obliga, hablando en cuestión legal, a cumplir mis deberes como ciudadanos y no esa cuestión de
de moral cívica o cuestiones éticas que me lleven a dar el extra, ¿no? Pero sí es bien interesante, sí aportamos, bueno, después de la mayoría de edad, aportamos a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestro país, pero que desafortunadamente que es por obligatoriedad. Ujú. Así es, no mucha conciencia, pues. Muy bien, gracias. Y retomando el tema del sentido de la vida, pues el sentido de la vida está íntimamente ligado con el sentido de la historia, de los valores humanos, de la esperanza, de la libertad, de la esencia misma de la persona e incluso del sentido de la muerte. Por consiguiente, la pregunta acerca del sentido abarca no solo el ser del hombre individual, sino también su dimensión social, su ser histórico y las relaciones con el mundo que lo rodea. En otras palabras, al interrogarnos sobre ese sentido, buscamos la comprensión del ser humano, su inteligibilidad, despejar al menos parcialmente la incógnita del hombre, encontrar una explicación a la vida, ¿no? Es una interrogante que abarca toda la vida, afecta a los proyectos, afecta el corazón, la vida cotidiana. Nos cuestionamos también sobre nuestra trascendencia, nuestra sed del más allá, sea lo que sea que vamos a encontrar. Y pues son muchas cuestiones, son muchas interrogantes, sin embargo, la búsqueda del sentido de la vida es inevitable. El hombre es una entidad dinámica, inconclusa, siempre en camino, y por tanto se imponen las preguntas ¿por qué y hacia dónde caminar? Hay dos autores, ahorita mencioné uno, Abraham Maslow, que también nos habla de la realización, de la autorrealización del ser humano, que toda la vida estamos en ese proceso, que nunca termina cuando morimos, ¿no? Cada vez vamos cumpliendo metas, cada vez vamos realizando cosas, pero siempre va a haber algo más, algo más, algo más, algo más que hacer, y por eso dice que la autorrealización no termina, que es inconclusa. Y también tenemos, cuando hablamos del sentido de la vida, que es, yo se los recomiendo, el señor Víctor Frank, la lectura del sentido de la vida, búsquenlo en internet. ¿Sí vieron la película de La vida es bella? Yo sí. Ok, los que la hayan visto tiene mucho que ver. Hace cuenta que está basada en su vida, porque el señor Víctor Frank vivió en los centros de concentración nazi. Estuvo toda su vida ahí, hasta ya de grande salió, vio morir a sus padres, a su única hermana. Entonces, él desarrolla ahí algo que se llama la logoterapia, muy interesante. Les hago el comentario para que lo busquen y lo lean, no como parte de la materia en sí, sino porque está muy interesante y habla mucho del sentido de la vida, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura de medios y no de fines, que nos enseña cómo hacer todo, pero no profundiza en el por qué ni el para qué de lo que se hace. Hoy se entiende que hablar de ética no es solo significativo, sino también es necesario, en especial en aquellas dimensiones de la vida humana que exigen discusión pública, como ocurre con los derechos humanos o con la política. Cuando hablamos de valores, ¿a qué nos referimos? Los valores y los principios morales. Bueno, creo que todos tenemos una idea de lo que son. Y pues básicamente un concepto muy, muy simple y muy entendible es que los valores son como especie de faros o guías que orientan la vida humana y posibilitan la convivencia. Son reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Los principios morales son principios con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso de conciencia
y los emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias ajenas. O sea, ¿a qué nos referimos con que viven en el mundo de la conciencia? O sea, del deber ser. Debo de hacer, no debo de hacer. Debo de matar, no debo de matar. Debo de portarme bien, debo de respetar o no debo de ser grosero. ¿Sí me entienden? Por eso dice, tienen que ver con la conciencia, con lo que tu conciencia te dice que está bien o que está mal, lo que debe de ser, ¿sí? Le dan significado a nuestra vida, llevan a la persona a valorarse a sí misma y a los demás, crecer en dignidad y tener una cultura humanista y trascendente. El valor moral perfecciona a la persona, llevándolo a vivir en armonía, haciéndolo más humano. Y los valores son el vínculo entre emoción y conducta, la conexión entre lo que sentimos y lo que hacemos. Debe haber congruencia. Dirige nuestros sentimientos, son nuestros instrumentos para el camino moral y laboral. Y por último vemos lo que son los hábitos morales o virtudes. ¿Mandé? Las virtudes morales son aquellas cualidades que posee el ser humano, ya sea por naturaleza o adquiridas, que lo llevan a actuar conforme a la moral. Son las que hacen que el hombre se comporte de manera correcta, inclinándose hacia el bien. Aunque ya desde los filósofos griegos se habla de las virtudes morales, es en los escritos de algunos pensadores cristianos en los cuales se da una naturaleza más universal. Para los pensadores cristianos, las virtudes morales son 4: la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Son también conocidas como virtudes cardinales. Aquí las tengo, del filósofo Platón, que en general son formas de comportarse dentro de lo que es considerado moral y conforme a la ética, al ser las principales para alcanzar un comportamiento ejemplar. Platón nos habla aquí de prudencia, pues ejercer con la razón. La base para él, el centro, es la justicia, que es la virtud fundante y perseverante. La fortaleza para ejercer con las emociones o el espíritu. Y la templanza, en dejar que la razón anule los deseos. O sea, la templanza nos habla de no dejarnos llevar por los impulsos, ¿no? No actuar por impulso. De hecho, en la antigüedad se llamaban los filósofos Platón, Aristóteles, les llamaban aretes, que significan excelencia, ¿sí? Porque esa es la manera en que ellos conceptualizaban la virtud. La virtud es así como que un hábito basado en la práctica de valores llevado a la excelencia. ¿Sí queda claro? Esa es una virtud, o sea, es la perfección, ¿sí? La perfección del comportamiento. Y nos habla de que las acciones morales son un tipo de acciones que tienen sus propias características y que las hacen, según algunos filósofos, distintas de todas las demás acciones humanas. Digo, pues el dibujo habla por sí solo, ¿no? Una acción moral, una acción que haces bien, algo que haces para ayudar a alguien. Podría poner muchos ejemplos, ¿no? Y ya entrando, primero pues asentamos los conceptos, ¿verdad? De valores, virtudes, ética, moral, para entrar a lo que nos concierne con la materia, ¿no? Que es la responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social se refiere a nuestras acciones, específicamente a la responsabilidad que debemos asumir por los resultados de estas. O sea, el impacto que generan nuestras actividades y decisiones personales y profesionales. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y a lo mejor a veces son en cortito, ¿verdad? En lo personal, con mi hermano, con mi mamá, con mi esposo, con mi amigo, con mi vecino, pero así se va en lo personal. También lo podríamos llevar al campo laboral y es lo que vamos a entrar ahorita. ¿Qué tiene que ver con responsabilidad social en una empresa? Bueno, pues estos son los puntos que se tienen que ver para ver si una empresa está cumpliendo y es una empresa responsable socialmente.
tiene que cuidar el medio ambiente, no debe de contaminar. Ustedes han escuchado, creo que han escuchado, de derrames, de drenajes, de líquidos contaminantes en el mar. Ahorita hay un caso muy sonado, Estados Unidos en las noticias. Dos hay, uno aquí en México y otro no recuerdo el país, donde tiene no sé cuánto tiempo un barco, un buque, derramando diésel, creo es, y no lo han podido detener, no lo han podido contener, o sea, yo no entiendo el por qué no, pero un ejemplo. También ha salido noticias, ay Dios, también ha salido en las noticias de un derrame, no sé si es en Mazatlán o en Puerto Vallarta. También algo que están tirando al mar. Ellos dicen que no lo están tirando, que es un problema que hubo ahí con una tubería de no sé qué, bueno, pero que es una tubería de desagüe hacia el mar, ¿no? Entonces, bueno, una empresa debe de cuidar el medio ambiente, todo lo que haga, ya sea contaminación por aire, contaminación por agua, contaminación por tierra, etcétera. Otra de las cuestiones son las prácticas operacionales justas. Otro tema es con los temas relacionados con consumidores, no engañarlos, hacer las cosas bien. Si yo te estoy vendiendo un producto y te digo que es agua de Jamaica natural, pues te voy a vender agua de Jamaica natural, ¿no? No te voy a engañar en lo que te estoy vendiendo. El involucramiento y desarrollo con la comunidad. En ese tema, por ejemplo, ustedes saben que hay muchas empresas que hacen pues muchas cosas por una comunidad. Por ejemplo, aquí la agencia Nissan puso una escuela allá en, ¿cómo se llama? Uribilla del Rey. Al final hay una escuela que la agencia Nissan, ellos la pusieron ahí. De igual manera, la agencia y otras agencias y otras empresas ayudan a ciertas comunidades con ciertas cuestiones, como el deporte, por ejemplo, que, ¿cómo se dice? Con los equipos deportivos los patrocinan o hacen sus propios equipos en la empresa o patrocinan a personas, les compran los uniformes, los ayudan para que practiquen deporte o hacen también cuestiones en su comunidad. El gobierno corporativo se refiere al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas y estipula reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. Ahí, pues, en esas decisiones tiene que ver mucho la cuestión de la responsabilidad social. La cuestión de los derechos humanos, que ustedes ya la conocen, sobre todo en la cuestión de la dignidad de la persona y, lógicamente, las prácticas laborales, o sea, respetar al empleado y cumplir lo que establece la Ley Federal del Trabajo, sus sueldos, sus horarios, etcétera. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, maestra, muy claro. Ok. ¿Cuál es la responsabilidad social del profesionista? Bueno, pues la responsabilidad profesional con la sociedad es esa responsabilidad que tiene el profesionista por el hecho de poseer un título universitario, de su inteligencia en la opinión y sus energías en la acción, depende la conducción del pueblo, quien marcha siempre dirigido por un guía. Entonces, ser guía, ¿verdad? Nos compromete mucho en las cuestiones de responsabilidad social. Y pues la responsabilidad social en México, ahorita vamos a ver algunas cuestiones, cómo se ha ido medio haciendo cuestiones, haciendo cosas para poder entrarle a este tema y a estas problemáticas. De inicio tenemos que mencionar la Constitución, ya se mencionan algunas cosas ahí, ¿no? De igual manera en otras leyes podemos encontrar ya asomos de cuidar el medio ambiente, la sustentabilidad,
Entonces, pero ya a partir de 1988 aparece el CEMEFI, que es el Centro México para la Filantropía, que inicia a fines de la década de los 90 del siglo pasado, la promoción de la gestión responsable de las empresas. CEMEFI es miembro de Aliarse, la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones empresariales para la promoción de la gestión responsable y sustentable de las empresas. Esa se formó en 1988. En 1992, con la Fundación Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con las siguientes funciones: formular, conducir y evaluar la política general del desarrollo social, revisión sistemática de los procesos industriales. En el 2000 salió el distintivo Empresa Socialmente Responsable. Este distintivo se entrega a las empresas que cumplen con los requisitos de la evaluación respectiva y el intercambio de mejores prácticas para alentar la sinergia entre dichas empresas. Es considerado como un parteaguas para el desarrollo y fortalecimiento de la RSE en México, de la responsabilidad social, y Latinoamérica. Una empresa que obtiene el distintivo SR ha sustentado con documentos evidencias comprobatorias que cuenta con un alto índice de responsabilidad social. Este reconocimiento se otorga anualmente y es buscado de manera voluntaria por cualquier tipo de empresa y requiere refrendarse también anualmente. O sea, no es que te vayan y te la impongan. La misma empresa busca la certificación, ¿no? Vengan a evaluarme porque yo quiero que tener mi certificación de que soy empresa socialmente responsable. Y en el 2010 se impuso el ISO 26000, que es la norma internacional sobre la guía de responsabilidad social, que también tiene que ver con todas esas cuestiones de las empresas y el cuidado. Cuando hablamos de desarrollo y sustentabilidad, pues, ¿de qué hablamos? Bueno, pues básicamente de estos puntos de manera muy breve, ¿no? Para hacer que un proyecto se convierta en desarrollo sustentable, se deben de requerir ciertos pilares. No debe de afectar a las generaciones futuras. O sea, todo lo que tú hagas ahorita tiene que conservar el medio ambiente y no acabar con recursos que se van a ocupar en el futuro. No debe afectar al medio ambiente. Los pilares son económico, ambiental y social. Debe satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y no debe acabar con los recursos naturales. Encontramos mucho que se habla mucho de desarrollo, de progreso, pero pues a costa de qué, perdón, ¿no? Estamos pagando un precio muy alto por el famoso desarrollo y progreso. Entonces se debe de cuidar mucho cuando se hacen nuevos proyectos. Por ejemplo, también ustedes han escuchado hablar mucho de la famosa planta de amoníaco que se quiere instalar en Topolobampo. Entonces, es más o menos un ejemplo. Muchos pueden decir, ¿pero qué pasa? O sea, desgraciadamente ya hay experiencias de plantas de amoníaco en otros lugares donde han tenido problemas y han contaminado. O sea, qué tristeza que en un Topolobampo vaya a contaminar. Si de por sí ya con la CFE hay bastante, ¿no? Ahí con la termoeléctrica ya hay bastante contaminación, que no nos damos cuenta, pero ya la hay. Entonces, ¿por qué no ponerla en otro lado? O sea, ok, se necesita, sí, se necesita, pero buscar la manera de que no afecte al medio ambiente, de que no en algún momento no vaya a afectar ¿cómo llama lo que cuidan mucho, que hay mucho ahí en la playa? Ay, Dios, se me fue la palabra, que son muy importantes en los ecosistemas. ¿El sargazo? No, lo otro, Manglares. Manglares, gracias. Los manglares. O sea, no sabemos la importancia que tienen los manglares. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues, van a afectar, a fin de cuentas. No nada más porque por un posible estallamiento, ¿sí? Que estallar en algún momento, que no nada más pensando en eso, que pues sería terrible, ¿verdad? Pero es porque todo eso va a tener afectaciones al medio ambiente. Va a acabar con recursos naturales. Eso denlo por hecho, porque ya ha sucedido en otros lugares. Entonces, pues buscar otro lugar para ponerlo, o sea,
De eso estamos hablando. Sí, sí queremos progreso y desarrollo, pero no a costa de la sustentabilidad. ¿Sí? Por eso se habla de desarrollo sustentable. Y el buen vivir, esto es algo bien interesante. Está muy bonito, los voy a invitar a que lo lean, porque yo aquí nada más traigo algo poquito. Por eso puse aquí el link. Es una página, a ver si me la abre. Me encantó, busqué algunas páginas que hablaran de esto y me gustó mucho como no sé, ¿lo están viendo? ¿Sí lo abrió? A ver. Es una página para que ustedes la visiten. ¿La están viendo? No. No. A ver. Ya es que la tenía que volver a abrir así. Es una página para que la anoten, por favor. Es la filosofía del buen vivir, para que lean. Está tan bonito, tan interesante esto. Es una propuesta nacida en el mundo indígena como una alternativa al desarrollo y la idea de progreso que devasta la naturaleza, arrasa con las culturas y afecta negativamente la calidad de vida de las personas y comunidades, lo que estaba comentando ahorita. Esta idea surge de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Es un movimiento milenario. Ellos explican cómo han sido afectados pues por todas esas cuestiones del progreso y del desarrollo. Rechazan modelos civilizatorios occidentales que para ellos está colapsando. Ellos hablan del buen vivir como alternativa, que recoge propuestas para el equilibrio de la vida en el planeta, defensa de la naturaleza. Ellos llaman Pachamama, la madre tierra, y de los conocimientos ancestrales de pueblos y naciones que tienen otras cosmovisiones y filosofías prácticas. Está muy bonito, trae ahí un video que nos explican aquí muy bien cómo nace, cómo surgió. Y hay otras páginas, yo nada más pues la enlacé para que la tengan. Y y regreso. No, espérenme, ya me perdí aquí. Ok, tomaron nota para que lean bien de qué se trata el buen vivir. O sea, se nos pueden venir muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero es un proyecto muy bonito que pues están trabajando todo lo que dan para defender la naturaleza, que estamos acabando con ella. No estamos teniendo el debido respeto a la naturaleza, a la vida de las comunidades. Entonces, pues básicamente es esto. El buen vivir, una propuesta nacida en el mundo indígena como una alternativa al desarrollo de la idea de progreso que devasta la naturaleza, arrasa con culturas, afecta negativamente la calidad de vida. Los pueblos originarios históricamente han luchado por la defensa de su visión o modo de vivir, en la búsqueda de una relación armónica con la naturaleza y en equilibrio en las relaciones entre las personas, familia y comunidad. Entonces, básicamente, estos son los puntos de la primera unidad. Lógicamente, como les digo, pues ustedes tendrán que buscar un poquito más. Les comento algo. Como les dije, es una materia cortita, 2 unidades, mucho que reflexionar, mucho que analizar. Pues los invito yo a que lean sobre los temas que vienen en la unidad un poco más. Aquí fue muy breve y ya se nos fue la hora y fui demasiado breve.
para que ustedes sigan leyendo y empiecen a realizar las actividades que están ahí en la plataforma. Y pues estamos en contacto, ya saben que estoy a la orden, me pueden mandar WhatsApp, me pueden hacer preguntas, ya saben cómo trabajo, no hay ningún problema. Recuerden organizar sus tiempos para que vayan haciendo las actividades tranquilamente y vayan avanzando, no se me queden fuera. Hay hay fecha de cierre, perdón. Después de la fecha de cierre ya no van a poder subir las actividades. Así que traten de organizar su tiempo y de ir haciendo todo tranquilo. No es mucho, realmente son pocas actividades. Están sencillas. Les repito, el objetivo de la materia es reflexionar sobre nuestro actuar ético, tanto como personas, como en lo profesional y, en consecuencia, con nuestro mundo, ¿no? Entonces, ir entendiendo esta situación de la problemática que estamos viviendo en cuanto a la contaminación, a todo lo que le estamos haciendo daño a nuestro planeta. Entonces, ¿qué podemos y qué no podemos? ¿Qué debemos y qué no debemos? Hacer una buena reflexión, ¿verdad? Porque todos debemos de poner el granito de arena, como dicen por ahí. Cada uno si ponemos algo, pues ya somos muchos haciendo algo. Entonces, pues bueno, buenas noches. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, pues muchísimas gracias, maestra. Sin duda alguna, una materia que nos va a llevar a la reflexión, pero creo que a partir de empezamos a construir pues esos criterios personales que nos habrán de determinar o de definir en el ejercicio próximamente, pues en esta disciplina. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy a sus órdenes, ya saben, un mensaje, cualquier pregunta y nos seguimos viendo. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas Buenas noches. noches a todos.